Muy buenas tardes, bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Cambor de Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión desde Ayacucho, Perú. ¿Qué es lo que busca la Unión Europea en esta reunión que ha pedido a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, que se va a reunir en Bruselas a mediados de mes, 16, 17, 18, para tratar asuntos relacionados con el comercio entre ellos y nosotros, porque los europeos se han dado cuenta, y lo ha dicho claramente el señor Borrell, el jefe de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que el jardín europeo, porque ellos viven en un jardín, se ha descuidado un poco de la selva, se ha descuidado del bosque, se ha descuidado de donde viven los analfabetos, los pobres, los miserables, que queremos destruir a la bella Europa. Eso ha dicho Borrell. Nosotros vivimos en la jungla, ellos viven en un jardín. Y nosotros estamos envidiosos porque el jardín es tan bello y la jungla es la jungla, pues, con enfermedades, con crímenes, con asesinatos, donde prima la ley de la selva. Pues hay que decirle al señor Borrell y a la Unión Europea que, en primer lugar, quienes han matado más gente, no solamente en Europa, en todas sus guerras que han tenido desde que comenzaron a formar sus imperios, sino los que han matado a poblaciones enteras de África, de Asia y de América, han sido ellos, los europeos. Y por lo tanto, hay que decirle al señor Borrell que tenga más cuidado cuando se refiere a nosotros, a los que vivimos en la jungla. Que él siga en su jardín. En Versalles hay un hermoso jardín, que se pasee por ahí. O por las inmediaciones del Museo del Prado, porque parece que es español. Por ahí que se pasee. Y nos deje tranquilos a nosotros. Pero la reunión se va a dar. Y qué coincidencia que se va a dar ahora que Europa está metida a través de la OTAN, porque la OTAN era simplemente una organización militar para defenderse de la Unión Soviética y que debería haber desaparecido cuando desapareció el Pacto de Varsovia, pero no ha sido así. Ahora la OTAN es el brazo armado de la Unión Europea, que es vasallo de Estados Unidos. ¿Qué quieren ellos de nosotros? ¿Para qué vino la presidenta de la Unión Europea? A reunirse con Lula, a reunirse con Boric, a reunirse con México, con AMLO, a reunirse con Argentina. Por supuesto, no nos dio importancia al Perú, y menos a nuestra presidenta Dina Boluarte, porque ni siquiera le pasó un saludito desde el avión cuando sobrevoló el cielo peruano, rumbo a México. ¿A qué vino la jefa del Comando Sur? A Brasil, a México, a Argentina, a Chile, a Paraguay, a Uruguay. A Perú no, a Bolivia tampoco. A Ecuador sí. A Colombia no fue, porque sabía que Petro no lo iba a recibir y AMLO tampoco. ¿Por qué ese pedido de la comandante del Comando Sur,
del ejército de Estados Unidos, de que en un gesto de desprendimiento los países de América del Sur le donemos nuestro armamento a Ucrania para que se defienda de esos rusos malos que están invadiendo Europa y están matando a niños en Europa, porque eso es lo que dice la prensa norteamericana. Y no dice que desde el año 2014 un grupo nazi gobierna Ucrania y está cometiendo crímenes contra la población que habla ruso. No olvidemos que Ucrania era la pequeña Rusia. Si alguien lee La Madre, va a encontrar que uno de los mejores amigos de Pavel era justamente el pequeño ruso, es decir, era de Ucrania. Pero ¿para qué nos está convocando? Porque se han dado cuenta que el patio trasero de Estados Unidos o la jungla para los europeos no les hace caso y seguimos haciendo negocios con Rusia y con China y seguimos nosotros preocupados, los pueblos, y en algunos casos también los gobiernos, preocupados porque América Latina y el Caribe sea un territorio de paz y que la guerra europea con Rusia la resuelvan los europeos con Rusia. Y que las sanciones que se han dado a Rusia son de sanciones ilegales, porque el único organismo que puede sancionar es las Naciones Unidas. Y para que las Naciones Unidas en Asamblea General decidan sancionar a un país, tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso es que Israel hace lo que quiere en Palestina, hace una limpieza étnica peor que la que hizo Hitler con los judíos, peor que eso, hace Israel con los palestinos. Ha habido más de 100 pedidos de sanciones a Israel y nunca lo han sancionado, porque Inglaterra, Francia y Estados Unidos tienen derecho a veto. Y a Rusia no lo pueden sancionar las Naciones Unidas porque Rusia y China tienen derecho a veto. Por lo tanto, las únicas sanciones que estamos obligados los países de América del Sur es aquellas que dispone las Naciones Unidas con el acuerdo del Consejo de Seguridad. Entonces, son sanciones ilegales, antojadizas de Mr. Biden, que quiere llevar la guerra cada vez en nuevas escaladas. Ya varios han señalado, Rusia no va a perder la guerra. Y si Rusia comienza a ser rebasada en sus fronteras por los ejércitos de la OTAN, Rusia va a utilizar su armamento nuclear. Y Europa, los europeos que tanto les gusta la guerra, van a ser los primeros en pagar las consecuencias. Eso en el campo internacional. Pero vengamos a nuestro país, donde el premier, el presidente del Consejo de Ministros, ha dado un discurso que ni siquiera Hitler se atrevería a haberlo dado. Mussolini nunca lo hubiera hecho. Quizás Papadoc, el tirano de Haití, quizás él hubiera hecho un discurso parecido. Acusar a todos los peruanos
que se están organizando para realizar una manifestación contra el gobierno actual, los está calificando de terroristas y de que obedecen a una supuesta camarada Vilma que desde el BRAE está ordenando a los maestros, a los profesores universitarios, a los trabajadores, a los frentes de defensa, a los campesinos de Puno, de Arequipa, de Ayacucho, de Cusco, de Huancavelica, de Junín, para que vayamos contra el sistema democrático, cuando lo que queremos es recuperar la democracia, cuando lo que queremos es recuperar un verdadero Congreso, que no sea este Congreso al cual el 92% de los peruanos repudian, y no sea un gobierno a cuya presidente repudia el 84% de los peruanos, y un primer ministro que también es repudiado por una misma cantidad, de acuerdo a las encuestas realizadas no solamente por el IEP, sino por otras instituciones que hacen estudios de mercado. Por lo tanto, lo que ha dicho el señor Otarola, y búsquenlo, amigos, busquen en internet lo que ha dicho el señor Otarola, eso es un insulto a los peruanos. Decir que los peruanos somos terroristas, calificarnos en esos términos, porque estamos pidiendo, y ahora sí yo me adhiero públicamente, estamos pidiendo que la señora Dina Boluarte dé un paso al costado, que el señor Otárola dé un paso al costado, que el Congreso se declare y se disuelva, que el presidente del Congreso asuma la presidencia del país y convoque de inmediato elecciones para elegir un nuevo presidente y nuevos congresistas, que esperamos que en esta oportunidad podamos elegir algo mejor. No panetón, sino algo mejor. Porque si nos ponen panetones y Keiko pasa segunda vuelta, va a ganar el panetón, definitivamente. ¿Es responsabilidad de quiénes? De los partidos políticos. Hay partidos políticos que tienen que ponerse a pensar seriamente en su rol en este país. El APRA debe comenzar a pensar seriamente en la herencia que han recibido de Víctor Raúl Ayala Torre y deshacerse del alanismo corrupto y comenzar a caminar como le hubiera gustado a Aya, a ese Aya de los años 30, de los 40, a ese Aya que es del exilio, a ese Aya de la mística, volver a recuperar sus orígenes. Que esa izquierda dividida, fragmentada, en la que todos se creen herederos directos de Mariátegui y todos se descalifican unos con otros, que esa izquierda asuma el papel que tuvo Alfonso Barrantes, la capacidad de nuclearlos, de juntarlos, de unirlos, para enfrentarse en ese entonces a Sendero, y también para competir en las elecciones. Porque hay que dejar bien claras las cosas. Muchos alcaldes, entre ellos Fermín Asparri, fueron asesinados por Sendero Luminoso, porque para ellos el participar en las elecciones era una traición. Y nosotros queremos verdaderos dirigentes, que Acción Popular también, ¿por qué no? Que el PPC también, ¿por qué no? Son partidos con doctrina, son partidos con tradición, no son como ese grupo mafioso, esa organización criminal que se llama Fuerza Popular, o ese grupo que se llama Renovación Popular.
una organización media fascista, pero sin ningún criterio, o los otros vientres de alquiler que existen ahí y que se llaman partidos. Dos momentos que vamos a verlos a mediados de mes. ¿Qué dirá la señora Boluarte cuando vaya a la cumbre del CELAC con la Unión Europea? ¿Viajará o no viajará? Y si viaja el señor Otarola, se pondrá y se alineará con la Unión Europea y aplicará sanciones a Rusia y a China. No se olvide que China es nuestro principal socio comercial. No se olvide eso, señor Otarola. Romper con Rusia es romper con China. Bueno, si están de acuerdo con lo que he señalado el día de hoy, compartan mi opinión, hagan un like, síganme en Facebook como Juan Camborda Ledesma, síganme en YouTube como Camborda Opinión, síganme en TikTok como Camborda Opinión, síganme en Instagram, síganme como Juan Camborda en Telegram. Muchas gracias por estar escuchando mis opiniones y háganme saber también las de ustedes, porque este es su espacio de opinión. Ya pronto tendremos la capacidad de abrir una pantalla a la que puedan ingresar algunos para dialogar directamente con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.